uno por nombre, pues dándole continuidad a lo que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor referente al estudio de las iglesias. Pues a mí me dio el privilegio de poder estudiar la iglesia de Sardis. Entonces quisiera que me acompañara en una breve oración para seguir dándole continuidad a lo que el Señor ha puesto en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, por ese privilegio tan hermoso que nos has dado de poder compartir lo que tú nos has dado, Padre. Por favor, danos siempre esa revelación que ha venido desde la cabeza ministerial, Padre, y que descienda sobre cada uno de nosotros, papito. Por favor, te lo pedimos. Y dame, Padre, siempre de ti la sabiduría, Señor, y poder exponer lo que tú por gracia has dado, Señor, a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bien, hermanos, anteriormente de la iglesia Sardis, déjeme poder resumirle un poquito. Dice que perdió la iglesia y cómo lo perdieron. La iglesia pierde sus buenas obras, ellos pierden sus buenas acciones, pierde su cobertura, pierde la enseñanza doctrinal, pierde el amor a la obediencia, pierde su identidad. ¿De qué manera perdieron estas cosas? No reconociendo autoridad, no guardaban su palabra, no creían en la promesa del Señor. Y como referencia en Judas 1:5 dice que aunque algunos fueron salvos, otros fueron destruidos. Y esto lo podemos ver en el versículo 4 de Apocalipsis 3, donde dice que hay algunos pocos, dice, que no mancharon sus vestiduras. Entonces, ellos perdieron también el amor ardiente de querer orar. Ellos perdieron esa comunión directa que tenían con nuestro Señor. Entonces, déjenme poder leerle en estas versiones que encontraba, los versículos 2 y 3 dice, así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón sin que sepas a qué horas yo te sorprenderé. Entonces aquí podemos poder sacar unas características, cómo la iglesia lo recupera. Y una de las cosas que yo veo que se repite es la palabra velar. Y recuerdes, hermano, que el número 2 en la Biblia nos ha sido enseñado de que es testimonio y que las cosas tienen que cumplirse, que pronto se hará. Entonces, una de las características entonces que vemos aquí en estos dos versículos es velar, esfuerzo, hacer bien, recordar, recibir y escuchar, ponerlo en práctica, el arrepentimiento o metanoeo, y como les había explicado, velar, que es lo que encierra. El versículo 2 empieza con velar y el versículo 3 termina con velar. Entonces la importancia que es para la iglesia o que es para nosotros es poder velar por ese cumplimiento. Amén. Entonces, si usted me acompaña ahí desde la comodidad de su casa, el Salmo 127, versículo 1 dice en la versión lenguaje actual, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Entonces, como usted recordará, hermanos, una de las cosas que tenía la iglesia Sardis es que ellos mismos se crearon fama. En el primer
versículo, siempre del libro de Apocalipsis, dice que ellos decían estar vivos, pero estaban muertos. Entonces aquí, con la palabra velar, el Señor nos está recordando que ante todas las cosas tenemos que aprender a poner el nombre de Dios, porque recuerde que el Salmo dice que no es a nosotros, sino es a su nombre. Es solamente a Él que tenemos que poner. Entonces, Sardis en algún momento había perdido el querer de entregarle toda la honra y toda la gloria a Dios. Se afamaron y pusieron su nombre. Ya no fueron como en el momento, en el inicio, desde el principio, que todo lo ponía en el nombre del Señor. Entonces ellos se olvidaron de poner el nombre de Dios. Pero aquí la Biblia nos está recordando, su palabra nos recuerda que una de las maneras de poder velar y vigilar es no olvidarnos que todo lo debemos a Él, que todo es por su bendito nombre, que no hay nada sobre nuestro nombre o porque nosotros fuimos capaces o porque nuestra sabiduría, no, hermanos, ha sido solo porque ha descendido de Él una sabiduría extraordinaria, una inteligencia, un conocimiento, y eso es lo que nos ha permitido poder, y esa es una de las características de poder estar en vela. No olvidarnos que todo es por su precioso nombre. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Al espíritu la verdad está presto, mas la carne está débil. Entonces, otra de las cosas de que vemos aquí, lo que significa velar es estar en constante oración. Lamentablemente, el pueblo cristiano ha perdido o no se tiene esa comunión directamente con Dios. Hoy lo atribuimos a que a veces estamos en nuestros quehaceres y ahí estamos pidiéndole al Señor. Y está bien, hermano. Está bien que usted lo haga de esa manera, pero también no nos olvidemos que Dios es nuestro Padre y que Él también se debe un tiempo. Fíjese que el proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero esa palabra temor significa darle un tiempo, darle un lugar al Señor, darle ese momento que Él se lo merece. Entonces, la oración es que nosotros mismos nos vengamos y nos demos un tiempo con Él, que platiquemos con Él, que nosotros inclusive estemos aprestos a lo que Él nos quiere hablar o lo que nos quiere comunicar. Pero a veces no, a veces somos como el ejemplo lo dice en su palabra, como Marta, que haciendo sus quehaceres y escuchando al Señor, ¿verdad? Entonces, y usted recordará lo que el Señor le dice en ese momentito, le dice, Marta, no seas afanada, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra vigilar y velar, es que nosotros estemos en constante oración, pero entregándole un tiempo solamente a Él. Ahí desde la comodidad, en las mañanas, en las noches, que nosotros estemos solamente con Él, esa intimidad en una oración, llevando una comunión con Él. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas de vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Entonces, otra de las referencias de lo que significa velar o vigilar es que nos apartemos de las divisiones, de aquellas personas que causan divisiones, y no solamente en las congregaciones, sino divisiones también en nuestras familias. Que guardemos en nosotros ese tipo de comunión, si usted me permite poder decirlo así, de esa comunión con los hermanos y que nos apartemos de ellos. Otra de las cosas que yo veo aquí dice, y tropiezos contra las enseñanzas, o sea que también debemos de cuidarnos de las falsas doctrinas, de ese fuego extraño que nosotros podamos venir y sentirnos bien porque al hermano Otto le gusta que le digan, ay hermano Otto, ¿cómo se mira ahí usted? Entonces debemos de apartarnos de ese tipo de personas que solo nos conducen a palabras humanas, pero no nos conducen a la palabra de Dios, no nos conducen a lo que realmente el Señor. Y eso es también lo que aprendemos aquí a través de Romanos, lo que es vigilar, cuidarnos de las divisiones, cuidarnos de ese fuego extraño. Hebreos capítulos 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces, una de las cosas u otra de las características que es velar o vigilar es tener cobertura, hermanos. Es tener esa comunión directamente pastoral. La cobertura, hermanos, la cobertura no es solo decir, sí, yo voy a una iglesia que cree en la cobertura. No, hermanos, una cobertura se empieza reconociendo la autoridad. Y el reconocimiento de la autoridad también significa el diezmo y la ofrenda. También significa ser obedientes a las instrucciones pastorales. También significa estar atento a lo que el pastor desea. Mire, hermanos, la cobertura es un tema muy amplio, pero aquí lo que yo le quiero dar como referencia es lo que nosotros debemos de tener presentes. La cobertura o tener una representación ministerial, que nosotros lo aceptemos como tal, eso es estar en vela, eso es vigilar. Porque recuérdese que Sardis, ellos pierden su cobertura. ¿Y cómo la perdieron? Porque no reconocieron la autoridad. Entonces la Biblia en Hebreos 4 nos enseña que una de las cosas es tener esa cobertura. Amén. Otra de las características que veíamos era el esfuerzo. Y dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Entonces aquí vemos una diligencia, un esfuerzo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o nos está pidiendo que nosotros hagamos. Pero déjeme decirle que el contexto de este versículo 10, el apóstol Pedro está hablando de algo grandioso porque dice diligencia, habla de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, habla de paciencia, piedad, habla de afecto fraternal y amor. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Que nosotros debemos de conservar esa línea, la cual acabamos de leer, y después en el versículo 10 nos dicen, pero hagan un poquito más, hagan un esfuerzo. Y mire qué preciosa es esta versión, el lenguaje actual, porque dice, de ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Entonces, miren, hermanos, nosotros debemos dar siempre un adicional, un valor agregado. La Biblia dice, y más adelante lo vamos a leer, pero la Biblia dice, ¿de qué sirve si dices que amas? ¿De qué sirve si dices que prestas? ¿De qué sirve si dices de dar? Y dice, en resumen, dice, pero y no los pecadores lo hacen. Entonces es una reflexión a lo que nosotros debemos dar un poquito más. Debemos dar un esfuerzo para poder ser buenos servidores, un esfuerzo para ser buenos hijos, un esfuerzo para ser buenos creyentes, un esfuerzo para ser buenos discípulos. Pero en cada área que el Señor nos lleve, debemos de dar un esfuerzo. Amén. Efesios 4, versículo 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible, hagan todo el esfuerzo, dice, por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. O sea que el esfuerzo trae unidad y esa unidad va a traer paz, hermanos. Pero mire cómo es el apóstol Pablo, dice, hagan todo lo posible. O sea que no iba a ser fácil. Ir a hacer la unidad o practicar la unidad no iba a ser fácil para el pueblo cristiano. Entonces él nos está exhortando a que seamos esforzados, a que seamos diligentes, a buscar esa unidad. Porque sabemos que al alcanzar la unidad íbamos a estar por completa paz. Y me impresiona porque recuérdese que la paz, dice la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo dice que Él traía la paz de Él, no la paz de este mundo. Entonces ahí podemos ver dos tipos de paz. Pero ¿qué tipo de paz es la que nosotros buscamos hoy en día, hermanos? Si tal vez estamos en una zona de confort y, y no hacemos un esfuerzo. Y creemos de que porque decimos, no, pues yo estoy en paz porque nadie pelea conmigo y así estoy en unidad. No, hermanos, yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo un poquito más, esfuércense, pase lo que pase, tienen que hacer ese esfuerzo y alcanzar una unidad correctamente,
tal como lo dice el Espíritu Santo, una unidad por medio de él. Y por este medio alcanzaremos la paz. Lucas capítulo 13 dice, traten de entrar por la entrada estrecha, dice, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Pero esta palabra traten, también hay otras versiones que dicen esfuércense, hagan lo posible por estar por esa puerta. Y sabemos que la puerta es Jesucristo. Sabemos que al estar en medio de Jesucristo es algo que tenemos que hacer cada día, un esfuerzo para no decaer y regresar atrás, para no decaer y querer voltear a ver al de donde el Señor nos ha sacado. Cada día nosotros tenemos que hacer un esfuerzo diferente, hermanos, y eso solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Cuando en la iglesia se nos enseña y nos ministra la llenura del Espíritu Santo, allí es donde el Espíritu Santo va a entrar y nos va a dar ese esfuerzo de qué momento, en qué área hay que darlo. Amén. Otra de las características que mirábamos en cómo recupera Sardis esa bendición es haciendo el bien. Y en Lucas 6, versículo 32 a 35 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, dice. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, dice versículo 35, antes bien, amad a vuestros enemigos y hacer el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces, una de las cosas que vemos aquí de querer hacer el bien, y lo mirábamos precisamente y se lo mencionaba hace un instante, hermanos, es que nosotros debemos de hacer un bien diferente a lo que la humanidad está acostumbrada. Mire, hemos visto que el mundo hoy por hoy se está esforzando por querer hacer un bien, pero un bien ante el ojo del hombre. De hecho, usted puede observar en las redes sociales cuando hay grupos o personas o hermanos inclusive queriendo hacer las cosas y empiezan a tomarse fotos y empiezan en sus redes sociales, pero ese no es el bien que el Señor desea. El bien que el Señor desea que nosotros hagamos son nuestras buenas obras. Es aquellas que nosotros vamos a hacer en secreto, porque dice su palabra que en público Él las dará a luz y Él las va a recompensar. Ese bien que nosotros sabemos que primeramente tenemos que buscar el agrado del Señor. Ese bien que nosotros sabemos de que nosotros podemos realizarlo sin esperar nada a cambio de parte de la humanidad. Porque bien dice su palabra en lo que acabamos de leer, ¿qué mérito van a obtener? ¿Qué beneficio? ¿Qué recompensa? Y yo recuerdo que también hay una versión donde dice, os aseguro que ellos ya obtuvieron su recompensa. Pero nosotros debemos, el querer hacer el bien, es esperar en el Señor esa recompensa y no de la humanidad. Porque de ahí viene la fatiga. De ahí viene después de que muchas personas se desmayan. Y entonces el libro de Gálatas dice que no nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque al tiempo de Dios vamos a obtener o vamos a cosechar lo que hemos esperado. Pero a veces nosotros mismos, cuando hacemos un bien diferente a raíz de lo que le platicaba de las corrientes humanitarias, eh, nos desmayamos. Y es por eso que después ya no hacemos ese bien. Y si lo hacemos, es un bien solo para que me mire el fulanito o que me mire fulanita. No, no es ese bien el que el Señor este día nos está enseñando, sino es un bien que va a ser diferente, que va a transformar vidas. O como decía el apóstol Pablo, es un bien en base a nuestro testimonio por el cual nosotros debemos de caminar cada día. Salmos 34, versículo 14 dice, apártense del mal y hagan el bien. Procuren vivir en paz con todo el mundo y esfuércense en ello. Entonces, hermanos, buscando a nuestro Señor Jesucristo, eso es poder hacer algo bien. Recuerde que la palabra de Dios dice, de modo que si podemos hacer lo bueno,
y no lo hacemos, ya pecamos. Pero esa palabra bueno también se refiere a hacer una buena obra, es hacer el bien, buscando a nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos dé esa revelación. Vamos a hacer cosas buenas, vamos a hacer obras que al Señor le van a agradar. Amén. Otra de las características que vemos de la iglesia de Sardis, de cómo recuperan la bendición, es atrayendo un recuerdo, pero no un recuerdo de esos de que a veces nos traen tristeza, un recuerdo que nos trae un dolor, un daño, sino al contrario. Dice la palabra en capítulo 14, versículo 26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo nos puede hacer recordar de dónde de dónde el Señor nos ha sacado, pero con un propósito, no olvidarnos que a Él le debemos toda honra y toda la gloria. Amén. Entonces, para poder tener ese recuerdo constantemente, debemos de ser equipados también ministerialmente, porque eso traerá el recuerdo de donde el Señor nos ha sacado. Salmos capítulo 98, versículo 3 dice, Dios se acordó de su fiel amor, dice, y de su lealtad para con el pueblo de Israel. La gente de tierras lejanas vio lo que Dios hizo para salvarnos. Mire qué hermosa esta palabra, porque dice que de la misma manera nosotros debemos estar en constante recordatorio lo que Dios nos amó, lo que Dios ha hecho con nosotros, porque dice que mucha gente, dice, vio lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros, pero a veces, lamentablemente nosotros, como cristianos, nos olvidamos de esa salvación. Por eso es que dice su palabra. Oh Señor, dice, recuerdo que hay una versión que dice, oh Señor, tráenos a nosotros y recuérdanos el gozo de nuestra salvación. Mire lo necesario que es para el cristiano el tener por presente lo que Dios hizo por nosotros. Pero eso solamente el Espíritu Santo puede venir y recordarnos. Amén. Otra de las características, dice poner en práctica o por obra, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces el compromiso de hacer una buena obra y una buena práctica, eso nos da un derecho de ser llamados hijo de Dios. Amén, hermanos. Mire, lo hermoso de la palabra, lo hermoso de las escrituras es que entre nosotros busquemos más de estas características, vamos a seguir encontrando por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pero yo quisiera que me acompañaran a hacer esta breve oración y poder concluir el tema que el Señor pues me ha concedido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por esa enseñanza, por lo que tú nos has traído a nuestras vidas. Ayúdanos cada día a poder encontrar cada una de estas características, Padre, y por ser y para ser encontrado por dignos ante ese día precioso, el cual nosotros amamos y anhelamos verte en las nubes, Padre. Te rogamos con todo nuestro corazón que siempre hagas descender esa revelación y nos permitas ver esas profundidades por medio de tu palabra cada día. En el nombre poderoso de Jesús y con la autoridad legada por el pastor Víctor, Señor, sello esta palabra, Señor, para mi vida y para la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos.